El nexo corruptor, el empresario Víctor de Aldama, entregó en el Tribunal Supremo un documento de 37 páginas con las primeras pruebas de todas sus acusaciones. ¿Seguirá entregando documentos? Existen además mensajes, audios, conversaciones con altos cargos del gobierno. ¿Está todo reflejado en el próximo informe que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, va a entregar al juez? ¿Seguirá negando o manteniendo el silencio José Luis Ábalos y Koldo García? ¿Habrá nuevas imputaciones? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Cuando el abogado de Víctor de Aldama entregó esta semana en el Tribunal Supremo las primeras pruebas de las acusaciones directas de su cliente, un escrito de 37 páginas, dijo que esto era solo el avance, que irá dosificando, que el próximo día 16, por ejemplo, el próximo 16 de diciembre, fecha en la que está citado a declarar en el propio Tribunal Supremo, llevará más pruebas. De hecho, Aldama guarda todas esas pruebas en un móvil requisado el pasado 7 de octubre por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se ofrece ahora, se lo ha dicho al juez, para desencriptarlo. Dice que el teléfono tiene mensajes con el hijo de Ábalos, la mano derecha de la ministra de Hacienda, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, con Teresa Rivera y con el actual ministro Ángel Víctor Torres, así como con el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez. El abogado de Aldama, en el texto entregado al Tribunal Supremo, dice además literalmente que en todos los contactos de los que hemos hecho referencia se contienen comunicaciones vía WhatsApp, comunicaciones relevantes para la presente causa especial y que corroborarán, dice, muchos de los extremos relatados por Víctor de Aldama en su declaración, pero resulta necesario poder acceder al terminal del teléfono intervenido. Vayamos en este punto a las últimas pruebas reflejadas en ese escrito, protagonista por protagonista, con nombres y apellidos. El primero, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El nexo corruptor, Víctor de Aldama, asegura que gestionó el alquiler de un piso en la calle Atocha de Madrid para encuentros de diversa naturaleza del actual ministro cuando era presidente de Canarias, coincidiendo con las fechas en las que el gobierno insular adjudicó a la empresa de la trama Koldo un contrato para la adquisición de mascarillas en plena pandemia. El empresario Víctor de Aldama insiste en que se negó a pagar una comisión de 50.000 euros para el entonces presidente canario que le habría reclamado José Luis Ábalos y Koldo García a cuenta de esa adjudicación bajo sospecha. Una intermediación que era muy importante, dijo literalmente Koldo en una conversación intervenida y en la que señala que supuestamente Torres les debía una grandísima. Aldama se refería a las gestiones que había realizado con anterioridad facilitando inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas y en particular alude al alquiler de ese piso en la calle Atocha. José Luis Ábalos, en el caso del exministro de Transportes con mayor peso político en los gobiernos de Pedro Sánchez y número 2 del PSOE, secretario de Organización del Partido Socialista, Aldama ha dado un paso más. La documentación señala que Ábalos pactó con el empresario un piso de 1,9 millones de euros en Madrid, en el Paseo de la Castellana, a cambio de adjudicar contratos públicos del Ministerio de Transportes a empresas de la trama. Aldama ha aportado
el contrato de alquiler y posterior compra de ese piso de 250 metros cuadrados ubicado en el Paseo de la Castellana número 164 de Madrid. El contrato, con fecha 24 de abril del año 2019, fue firmado por el exministro José Luis Ábalos cuando no llevaba ni un año en el gobierno. Fue un pago en especie para compromiso de adjudicar contratos a empresas amigas. Algunas de estas empresas, que también las menciona el escrito, son Levantina Ingeniería, Construcciones, Cibis Global, Sortis Telecomunicaciones, Grupo Azbi y Obras Públicas y Regadíos. De la misma manera ha incluido también documentación que acredita la compra de un vehículo de la marca Mini para Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos. En ese apartado de Ábalos, Aldama también ha implicado a su hijo, Víctor Manuel Ábalos Aguado. Según el testimonio del empresario, el exministro usó a su hijo como hombre de paja para la adquisición del inmueble. También afirma que era el vehículo para poder cobrar las mordidas. El modus operandi incluía la contratación de empresas del hijo del exministro para simular asesoramientos a terceros. Estos contratos tenían lugar fuera de España, en el extranjero, para entorpecer de esta manera la conexión con el entonces secretario de organización del Partido Socialista y mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, por el que la vicepresidenta del gobierno ponía la mano en el fuego. Aldama explica que Carlos Moreno le pidió que le facilitara oportunidades de inmuebles, dice literalmente, porque se quería comprar un piso con su pareja. A cambio, él se comprometía a que la agencia tributaria paralizara un embargo que pesaba sobre la sociedad Pilot Real Estate, sociedad limitada perteneciente a la trama. En paralelo, Aldama también le dio, según su testimonio, 25.000 euros en un sobre y a través de Coldo. Montero afirmó que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete y para defender a Moreno cuando Aldama lanzó las primeras acusaciones contra él justo antes de que se decretara su puesta en libertad. Y además de estos, otros de los citados es el que fuera responsable de Correos y que también fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, la ya exministra y ex vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Todas sus acusaciones, insiste el escrito de Aldama ante el Supremo, podrán demostrarse si se desencripta el móvil que le requisó la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el pasado 7 de octubre. Y él, Aldama, se ofrece al juez para volcar su contenido. Y esta es la fotografía sonora del caso Aldama hasta el momento y en esta intensa semana política. No tengo ninguna duda de que el fiscal anticorrupción y los fiscales que le ayudan en el caso son personas honorables que han creído a Víctor de Aldama, por eso han pedido la libertad para Víctor de Aldama, juez que instruía uno de los asuntos del señor Víctor de Aldama. Ahora veremos, dado que va a declarar ante el Tribunal Supremo este mismo mes y que queda mucho recorrido, veremos el contenido y alcance de lo que ha dicho el señor Víctor de Aldama. Ahora, que Víctor de Aldama ha mentido menos que el presidente del gobierno, es verdad. Señor Bolaños, ¿está la mujer del presidente imputada? Sí. ¿Está el hermano del presidente imputado? Sí. ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? Sí. ¿Está el fiscal general del Estado imputado? Sí. ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? Sí. ¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados? Sí. ¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales? Sí. Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento.
Mire, le agradezco su intervención, porque esta performance ha sido tan grotesca y tan ridícula que al menos nos ha divertido. Muchas gracias. Y sobre futuras o no imputaciones, ya bastante tengo con ser la portavoz del Gobierno. No me pida usted que yo asuma el papel de juez ni que me adelante a decisiones que desde luego a mí no me corresponden en absoluto. Es evidente que el viacrucis judicial del Gobierno es incompatible con la senda de prosperidad que necesita España. Igual que es evidente que el viacrucis judicial del presidente del Gobierno tiene como final del camino enterrar al Partido Socialista Constitucional. Pero ya son muchas las muestras que ha dado este Partido Socialista y este Gobierno de desprecio a los valores constitucionales. Se basan fundamentalmente en hablar de cuestiones que están judicializadas y que están en manos de la investigación. Por tanto, temor a la justicia, ninguno. Respeto a la separación de poderes. Realmente lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro aforado, ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él. ¿Usted cree que desde que entra el presidente Sánchez en una moción de censura hasta 2021 que cesa al ministro Ábalos, el presidente Sánchez llamando 7 veces al día a su número 2 en todo, no sabía nada? ¿De verdad que lo cree? Esta última, la voz del propio Víctor de Aldama, en una entrevista en W Radio de Colombia. La entrega de pruebas del nexo corruptor de la trama, declaraciones ante el Supremo, por delante, el previsible levantamiento del secreto del sumario de otro caso, del caso hidrocarburos, las novedades que aporten todos los supuestos casos de corrupción que asedian al Gobierno. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.